El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador exhibe algo que ha querido ser ignorado en nuestro país: la presencia del crimen organizado mexicano en distintas naciones latinoamericanas, sobre todo en ese país, en Ecuador. Desde hace meses hemos insistido en este y otros espacios en que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son los que manejan buena parte del crimen organizado en Colombia, en Ecuador, en Perú y en otras naciones. En Ecuador esa denuncia la hizo luego de innumerables motines carcelarios con decenas de asesinados, incluso el propio presidente Guillermo Lasso. En el asesinato del candidato Villavicencio, todo indica que participaron esas organizaciones criminales, lo que fue ratificado por el gobierno ecuatoriano ayer mismo en la noche. Hoy aparecieron videos de hombres armados y encapuchados que dijeron ser del grupo Los Lobos, quienes se atribuyeron el asesinato. Pero horas después, con la cara descubierta, aparecieron otros hombres en otro video diciendo que ellos eran el verdadero cártel de Los Lobos y que no habían asesinado a Villavicencio, quien días antes de su muerte, había denunciado amenazas de un narcotraficante apodado Fito, uno de los líderes del cártel de Sinaloa en Ecuador. La imagen le dio la vuelta al mundo. El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ingresaba a su vehículo después de un evento cuando fue blanco de un ataque armado. El asesinato se produjo a 11 días de las elecciones presidenciales, previstas para el domingo 20 de agosto. Después del ataque armado, las fuerzas de seguridad emprendieron una persecución contra los agresores, quienes lanzaron una granada para impedirlo, pero no detonó. En el intercambio de disparos, un agresor resultó herido. Tras su detención, fue trasladado a la unidad de flagrancia en Quito, pero a las 19:40, la Fiscalía de Ecuador reportó su muerte. Este sujeto fue detenido el 17 de junio por portación de armas, pero fue liberado. Más tarde, supuestos integrantes de Los Lobos, con los rostros cubiertos, asumieron la autoría del asesinato de Villavicencio. De acuerdo con medios ecuatorianos, este grupo criminal tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, la mañana de este jueves se dio a conocer otro video en el que aparecen los supuestos verdaderos integrantes de Los Lobos, quienes con el rostro descubierto niegan haber participado en el magnicidio. Hace unos días, Villavicencio denunció amenazas de José Adolfo Macía Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, grupo vinculado con el cártel de Sinaloa. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. En reunión del Consejo de Seguridad, el presidente Guillermo Lasso catalogó el magnicidio como un acto terrorista y nuevamente declaró estado de excepción en el país sudamericano. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista. Voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Como parte de las investigaciones, la Fiscalía detuvo a 6 personas, todas ellas de nacionalidad colombiana. Este jueves, el Ministerio de Defensa de Ecuador dijo que responderán a la declaración de guerra de los criminales en ese país. Es preciso entender que las mafias le han declarado la guerra al Ecuador y que el Estado y las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder para enfrentar a los asesinos, a sus cómplices, a los que los financian, a los que los protegen.
Lo cierto es que Ecuador vive uno de sus momentos más críticos en materia de seguridad. Los hechos violentos se salieron de control el sábado 22 de julio. Iniciaron en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil y se extendieron a 13 cárceles más. Las balaceras y explosiones dejaron más de 30 personas muertas y varias heridas. La violencia traspasó las rejas y en Guayaquil un autobús y un vehículo fueron incendiados. Ante la violencia desbordada, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto en estado de excepción para todas las prisiones del país. El jueves 27 de julio, el presidente ecuatoriano entregó 18 millones de municiones a la Policía Nacional para combatir al crimen organizado, que este año ha provocado que los homicidios se incrementaran 58% respecto al 2022. Pero los grupos criminales siguen operando y generando violencia en la cual están relacionados cárteles mexicanos. Desde hace al menos 4 años, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación incrementaron sus operaciones en Ecuador, donde se aliaron con bandas locales para controlar el tráfico de cocaína. Fue el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de los Choneros y aliado del cártel de Sinaloa, lo que detonó una cruenta guerra que aún continúa. Detrás del asesinato de Rasquiña estaría una de sus principales bandas rivales, los Lagartos, quienes se aliaron con el cártel Jalisco para controlar las rutas de cocaína en Guayaquil. El asesinato provocó la fragmentación de los Choneros y algunos de sus miembros migraron a otros grupos delictivos como los Lobos, los Pipos y los Chone Killers, quienes crearon una nueva estructura denominada Nueva Generación, lo que deja en evidencia sus vínculos con el cártel Jalisco. Ecuador está situado entre los 2 principales países productores de cocaína en el mundo, Colombia y Perú. Es por eso que el país funciona como una ruta de tránsito para las drogas ilícitas y los precursores químicos.